Hola, yo soy Iván y esto es una hora de datos y notas de ciencia y futuro. Nueva Zelanda abre su primer hospital de kiwis para aves heridas. En este se tratarán exclusivamente pájaros kiwi y los veterinarios ya han atendido a su primer paciente hasta que este recuperó la salud, un polluelo apodado Splash debido a que cayó en una piscina. Por primera vez desde la era de Apolo, una nave espacial estadounidense aterriza nuevamente en la Luna. Esta vez se trata del Odiseo, con la característica particular de que fue construida por una compañía privada, Intuitive Machines. Después de casi medio siglo sin presencia de este país en la Luna. Investigadores de Umea, Suecia, podrían haber encontrado una interesante opción al plástico frente a sus casas, las microalgas nórdicas. Descubrieron que las aguas residuales de pulpa y de papel hacen que las microalgas almacenen una gran cantidad de azúcares en su interior y estos azúcares podrían alimentarse con bacterias para producir un bioplástico totalmente degradable llamado polihidroxibutirato o PHB. El PHB producido puede extraerse de la materia prima bacteriana y convertirse en casi todos los artículos de plástico que utilizamos en nuestra vida diaria, como botellas, bolsas o recipientes. El PHB es completamente degradable como cualquier otro producto de jardín y además durante el cultivo de las microalgas las aguas residuales se limpian y dióxido de carbono y metales pesados son limpiados del medio ambiente. Todo esto ya en las condiciones de temperatura y luz del norte, por lo que no se necesitaría calefacción ni iluminación adicionales. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo causado por el plegamiento incorrecto de la proteína alfa-sinucleína que está presente de forma natural en nuestras células. La proteína mal plegada se acumula dentro de las neuronas y las daña. En una publicación en Parkinson's Disease, investigadores aseguran que el ejercicio de alta intensidad induce efectos protectores al cerebro que tiene el potencial no solo de ralentizar sino posiblemente de revertir la neurodegeneración asociada con la enfermedad de Parkinson. La falta de dopamina crea los síntomas físicos de la enfermedad. Según este estudio, después de 6 meses de ejercicio, las neuronas se habían vuelto más saludables y producían señales de dopamina más fuertes. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington han descubierto el proceso cómo el cerebro usa la fase de sueño para limpiar toxinas y desechos. Ya se sabía que esto sucedía, pero no como lo hacía el cerebro. Han descubierto que las ondas cerebrales son las que ayudan a eliminar los desechos del cerebro. Durante el sueño, las células nerviosas individuales se coordinan para producir ondas rítmicas que impulsan el líquido a través del tejido cerebral denso, lavando así el tejido en el proceso. La actividad neuronal sincronizada impulsa el flujo de fluidos y elimina las toxinas acumuladas durante la vigilia, señalaron. En un estudio publicado en Nature Communications se comparte que un suplemento diario de fibra mejoró la función cerebral en personas mayores de 60 años en tan solo 12 semanas, provocando un aumento en las bacterias beneficiosas como el Bifidobacterium, aunque señalan que el estudio debe de continuar para ver los resultados en tiempos de uso más largos. Otro aspecto novedoso fue el diseño remoto del estudio, que demostró la viabilidad de realizar ensayos sin la necesidad de viajes o visitas a la clínica, abriendo así la posibilidad de que más de estos se realicen en diferentes entornos a nivel mundial. En un nuevo y sorprendente estudio publicado en Science Advances, un equipo de biólogos informó el descubrimiento de múltiples enzimas vegetales que pueden realizar la compleja reacción autónoma de la bioluminiscencia. Más allá de los avances en la creación de vegetación luminosa, esto puede además ofrecer conocimientos profundos sobre la fisiología molecular de las plantas, mejorando así el estrés por sequía, los ataques de plagas, la resistencia a enfermedades y un mejor desarrollo de los cultivos. Los investigadores se han especializado en cultivar petunias bioluminescentes y esperan poder replicar esto en otras especies de plantas y hongos. En un artículo publicado en Nature Human Behavior, un equipo de neurocientíficos e investigadores han publicado el curioso hecho de que al parecer cuando una persona aprende algo, las ondas cerebrales tienden a viajar de atrás hacia adelante en nuestro cerebro y en dirección opuesta cuando intentamos recordar algo. Aunque también hubieron algunos casos en los que las ondas no seguían para nada este patrón, sí en la mayoría de los casos, lo que podría ayudar a comprender mejor cómo el cerebro respalda una amplia gama de funciones cognitivas, como la atención o la memoria asociativa, así como de alguna manera leer nuestra mente simplemente viendo los patrones de ondas que una persona desarrolla en un momento dado. En una investigación publicada en The Lancet se encontró que pacientes de fisioterapia para tratar el dolor de rodilla redujeron prácticamente su dolor crónico de la misma
misma manera siendo atendidos por videoconferencia al igual que en persona, obteniendo la misma mejora en la fuerza muscular, actividad física y conocimiento sobre el manejo de su condición, abriendo una puerta interesante para la fisioterapia a distancia. En un nuevo estudio, investigadores señalan que para mediados de este siglo, dada la transición hacia la energía fotovoltaica, se esperan entre 10 a 25 solares por cada persona, por lo que para el 2050 se espera también tener varios millones de toneladas de desechos provenientes de módulos solares obsoletos. Por ello, es que proponen de entrada un enfoque hacia una cultura de economía circular, en la que desde un principio se prevenga el reciclaje eficiente de materiales valiosos como la plata y el vidrio presentes en los módulos solares, así como ciertos polímeros, ya que muchos de esos recursos ya son ampliamente explotados y serán aún más valiosos para el futuro de la energía solar. Confirma la ciencia lo que ya muchos sabían, que dormir es saludable. Este conocimiento popular ahora está respaldado por la ciencia al descubrir que gracias a una mayor presencia de la hormona del crecimiento y la prolactina durante el sueño, estas aumentan la migración de células inmunitarias, también llamadas células T, hacia los ganglios linfáticos, lo cual no sucede después de una noche completa de insomnio. Este estudio puede ayudar a comprender mejor los mecanismos de las respuestas inmunitarias y su conexión con los ciclos del sueño. En un artículo publicado en Nature, un equipo de investigadores informó de la presencia humana más temprana registrada en Europa, en una zona al oeste de Ucrania conocida como Korolevo. Esto debido a algunas herramientas de piedra dejadas ahí y encontradas por trabajadores de una cantera en 1974. Sin embargo, fechar estas herramientas resultó complicado, ya que la datación por radiocarbono, por ejemplo, sirve para fechar hasta hace unos 50.000 años, y la datación por luminiscencia se limita en general a los últimos 300.000 años. Así que utilizaron una nueva técnica usando nucleidos cosmogénicos que pueden remontarse hasta hace 5 millones de años, ya usado en otros sitios, como por ejemplo para datar el Australopithecus con 3.4 millones de años en el sur de África y el Homo erectus, conocido como el hombre de Pekín, con 0.77 millones de años. Este método funciona así: las estrellas que explotan en supernovas fuera de nuestro sistema solar lanzan corrientes de rayos cósmicos que ingresan a la atmósfera superior de la Tierra, enviando lluvias de rayos cósmicos secundarios, en donde reaccionan con minerales en las rocas y suelos para producir nucleidos radioactivos en diminutas pero medibles cantidades. Dos de estos nucleidos fueron la clave, el berilio 10 y el aluminio 26, para la datación del entierro de las herramientas, obteniendo una edad de entre 1.5 y 1.3 millones de años, lo que lo convierte a esta ocupación en Europa en la más antigua con una datación confiable de seguramente alguna variedad de Homo erectus, un ancestro de los humanos notablemente exitoso que hace su aparición hace alrededor de 2 millones de años y se extiende por diversos hábitats de África, Asia y Europa. La NASA presenta el concepto del avión X-66 que Boeing producirá a través del proyecto sustentable Flight Demonstrator de la NASA. Con este concepto del X-66, la NASA espera consumir hasta un 30% menos combustible y reducir igualmente las emisiones de efecto invernadero en comparación con los aviones más modernos de su clase que hay actualmente, buscando así colaborar a lograr las emisiones netas cero para la aviación antes del 2050, según los compromisos adquiridos para su país. Un grupo de investigadores de la inteligencia artificial de Microsoft informó que consiguió los mismos o mejores resultados con un modelo de lenguaje pequeño llamado OrcaMath, que supera a otros modelos más grandes específicamente en pruebas de matemáticas estandarizadas. Esta prueba de referencia es conocida como el Great School Math 8K, que comprende 8.500 problemas matemáticos escritos para escuela primaria que requieren un razonamiento de varios pasos para resolverse. El OrcaMath consiguió una puntuación de 86.81%, no tan lejos del 97% que consiguió el GPT-4, mientras que otros como el Llama 2 consiguieron tan solo el 14.6%. La principal diferencia con este modelo de lenguaje pequeño es que es entrenado apenas con unos miles de millones de parámetros, mientras que los grandes modelos de lenguaje pueden llegar a usar varios billones de parámetros, más tiempo y más recursos para su entrenamiento, por supuesto. Esto lo consiguieron gracias a haber utilizado datos de capacitación de mayor calidad que los que se usan normalmente en los grandes modelos de lenguaje en inteligencia artificial, comentaron.
Las abejas sabemos que pueden comunicar a sus compañeras de colmena sus hallazgos sobre nuevo alimento encontrado, pero no sabíamos exactamente cómo lograban hacerlo. En la investigación publicada en Current Biology revelan cómo es que en la oscuridad dentro de la colmena la abeja comunica su descubrimiento a sus compañeras mediante una danza de meneo, como se le conoce. En esta, la abeja que tiene algo para comunicar danza para las demás y con eso las otras conocen la nueva ubicación del alimento. Para este estudio usaron una cámara de alta resolución y especial para filmar en cámara lenta bajo una luz infrarroja. Esto les permitió rastrear en gran detalle la posición de las antenas de las abejas que rodeaban cada danza de meneo, lo cual se había pasado por alto anteriormente. Con esto se percataron que las abejas cambiaban la posición de sus antenas y la abeja bailarina las iba tocando repetidamente mientras se movía según el ángulo de su cuerpo con respecto a la que hacía la danza. Con esto el equipo se dio cuenta que las abejas podían decodificar las danzas desde cualquier ángulo o incluso desde posiciones en constante cambio, combinando las señales captadas por sus antenas con su propio sentido de la gravedad. Sin embargo, el proceso, se dieron cuenta, no es nada sencillo y requiere que la abeja sume con precisión los dos ángulos detectados por sus dos pequeñas antenas, una manera sencilla y sofisticada, además de energéticamente eficiente, para compartir una información detallada y complicada. Los investigadores ya utilizan este modelo como inspiración para crear circuitos informáticos que repliquen a los de las abejas y se dieron cuenta que no necesitan más de 100 neuronas para integrar esta información y recuperar el ángulo y la distancia a la que se encuentra el objetivo que señala la bailarina. De acuerdo con un informe de Forest 500, grandes corporaciones podrían impulsar fácilmente un cambio mundial hacia cadenas de suministro más sostenibles y causar menos deforestación, pero esto no está sucediendo actualmente debido a compromisos débiles o inexistentes para garantizar esto, según un análisis publicado por la organización ambientalista Global Canopy. Para esto evaluaron a 350 empresas como grandes cadenas de supermercados y productores de alimentos, así como a 150 instituciones financieras, y casi un tercio de las empresas evaluadas aún no se habían comprometido a evitar la deforestación al comercializar sus productos. Algunos de los productos que pueden impulsar el riesgo de deforestación por parte del sector privado son el comercio del coco, el café, el aceite de palma, la soya, la carne vacuna, el cuero, la madera y la pulpa de madera. Otros grandes deforestadores son la conversión a tierras de cultivo y a pastizales, la construcción de infraestructura como minas y carreteras, y la tala para madera, sumado al cambio climático y los incendios forestales que van en aumento cada año. Además, derechos humanos y deforestación van actualmente muy de la mano, ya que la presencia de bosques mejora la calidad de vida de las comunidades que habitan en o cerca de ellos, así como una mejora del aire y la conservación de las especies que dependen de ellos. Sin embargo, solo el 1% de las empresas Forest 500 tenían una política para las cuestiones de derechos humanos relacionadas con algunos productos evaluados, y la mayoría, y hasta el 91%, no tenían un compromiso publicado para garantizar que los conflictos basados en derechos se resolvieran antes de finalizar nuevos desarrollos o adquisiciones en sus cadenas de suministro. El 2023 fue un año histórico para los bosques del planeta, ya que por primera vez la ONU adoptó oficialmente un objetivo global de detener y revertir la deforestación para el año 2030. Esperemos que los trabajos para lograrlo se fortalezcan en un corto periodo de tiempo para alcanzar dichas metas. Mini autos eléctricos se abren paso en el mercado del sur de China. Una gran variedad de mini autos eléctricos comienzan a poblar las calles del sur de China, uno de los mercados más grandes en el mundo para autos, mientras que en las grandes ciudades de China los modelos premium de Tesla y del gigante local BYD se van abriendo paso entre los usuarios de autos de lujo. En las ciudades más pequeñas y con menor poder adquisitivo, los mini autos eléctricos comienzan a ser gran acto de presencia. Posiblemente estos podrían funcionar también muy bien en muchos lugares de Latinoamérica, si los dejan traer hacia acá. Reddit llega a un acuerdo de $60 millones para permitir a Google entrenar sus modelos de inteligencia artificial con sus publicaciones. Reddit es famoso, entre otras cosas, por sus infinitas discusiones, muchas veces sin sentido, en las que se embarcan sus usuarios. Seguramente la inteligencia artificial entrenada con estas conversaciones se va a hacer muy buena en las discusiones. Un nuevo sensor de carbono negro podría llenar grandes vacíos en el monitoreo. El carbono negro es el contaminante de aire más peligroso que hay, pero del que menos se habla.
Sus dos fuentes principales son los gases de escape de diésel y el humo de leña de los incendios forestales, así como la calefacción doméstica, que producen partículas de aire ultrafinas que son hasta 25 veces más peligrosas para la salud por unidad en comparación con otro tipo de partículas. Sin embargo, detectarlas es difícil y costoso. Un estudio dirigido por la Universidad de Utah encontró que el microAET MA350 de AET Labs, un sensor portátil mucho más económico, podría registrar concentraciones de carbono negro con mucha mejor precisión que cualquiera anteriormente, lo que podría facilitar el monitoreo y el control de estas peligrosas partículas. Investigadores utilizan el poder de la edición del genoma CRISPR-Cas9 para mejorar la producción de caucho natural en el diente de león de caucho. La eficiencia y precisión del sistema de CRISPR ofrece una vía mucho más prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la industria del caucho actualmente. Desarrollan ChatGrid, una inteligencia artificial generativa que ayudará a los usuarios y a los operadores de redes eléctricas a entender mejor las oportunidades y los riesgos que en un determinado momento corre la red, sin necesidad de analizar grandes cantidades de datos, sino simplemente preguntándole a esta inteligencia artificial ChatGrid qué se puede esperar en las próximas horas según el pronóstico de consumo y de clima en la zona, y ChatGrid da una respuesta en lenguaje entendible por un humano sin tener la necesidad de analizar estas grandes cantidades de datos que pueden alentar la toma de decisiones. La inteligencia artificial todavía no puede operar este tipo de redes por sí mismas, pero es un pequeño paso para ayudar a los operadores a tomar decisiones más rápidas en tiempo real. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tsinghua desarrolla un nuevo sistema electroquímico que promete revolucionar la recuperación de metales a partir de aguas residuales industriales, mejorando así la disminución de contaminación por metales pesados, ya que los métodos actuales como la electrodeposición adolecen de limitaciones en el transporte de iones interfaciales, lo que resulta normalmente en una recuperación de metales lenta y de baja calidad. En un interesante estudio botánico, científicos del Real Jardín Botánico de Kew, junto con socios de América Latina, Asia y Australia, demuestran que la familia de las orquídeas surgió hace unos 85 millones de años y prosperó junto a los dinosaurios durante más de 20 millones de años. Una familia con mucha historia y esperemos también con mucho futuro. Se cumplen 3 años ya transcurridos desde que el rover Perseverance de la NASA aterriza en Marte, quien junto con su compañero helicóptero el Ingenuity han estado escaneando toda la superficie de Marte posible hasta el momento, buscando señales y elementos que permitan la vida en el planeta rojo. Literalmente estamos explorando otro planeta. La Guardia Costera de Estados Unidos celebra el lanzamiento de un nuevo programa piloto de 4 años llamado Escritorio Cetáceo, que pretende mantener a las ballenas y a los barcos separados lo suficiente para evitar impactos ocasionales sobre estas criaturas marinas que tienen que subir constantemente a tomar oxígeno a la superficie. Este funciona de una manera similar al control de tráfico aéreo, pero de manera submarina, mediante el control de avistamientos de ballenas en las últimas 24 horas. De esta manera, los navegantes pueden recibir notificaciones de la Guardia Costera en tiempo real y ayudarles a saber cuándo reducir la velocidad para evitar impactos o si necesitan cambiar el rumbo. Esperemos que otros países tomen este tipo de iniciativas para evitar dañar inopinadamente a estos hermosos mamíferos marinos. Si bien el uso de pesticidas puede ser beneficioso para la producción de alimentos, también puede causar estragos en los ecosistemas naturales y en la salud humana. Para contrarrestar este problema, investigadores de Penn State recurrieron al aroma de las catarinas, un depredador natural de los pulgones que normalmente se caracterizan por comer todo tipo de plantas, y por medio de un aroma sintético de las catarinas lograron reducir hasta en un 25% el ataque y la población de los pulgones en las plantas en las que se les aplicó
este aroma. Una solución 100% natural y ecológica para un aumento más saludable de la agricultura en general. Investigadores encuentran que los arroyos conectados a fuentes de agua subterránea son mejores para desintoxicar la presencia de metales pesados y mejorar la diversidad microbiana. A su vez, ríos contaminados con una gran presencia de metales pesados ven bloqueado su acceso a los arroyos subterráneos también, y se disminuye al mismo tiempo su capacidad para filtrar este tipo de metales. Una interacción importante al momento de ser tomada en cuenta para la salud de los arroyos y de la limpieza del agua en general antes de que alcance puntos de agua más importantes o tenga una salida al mar. Investigadores del MIT modificaron una impresora 3D multimaterial para que pudiera producir solenoides tridimensionales en un solo paso, colocando capas de bobinas ultrafinas de 3 materiales diferentes. Esto es básicamente el corazón de un motor eléctrico que puede convertir energía eléctrica en movimiento. Este descubrimiento podría democratizar mucho la producción de máquinas de uso médico, así como la impresión de este tipo de equipos para lugares remotos o inclusive en el espacio, donde es muy costoso, por supuesto, llevar este tipo de materiales. Después de casi 30 años de investigación, científicos de la Universidad de Yale consiguen sintetizar una clase única de moléculas anticancerígenas descubiertas en una familia de los briozoos, un filo de invertebrados marinos que se encuentra en aguas tropicales. Después de todo ese tiempo, químicos orgánicos de todo el mundo se habían propuesto recrear estas estructuras desde cero en el laboratorio. Sin embargo, no había sido posible a pesar de los considerables esfuerzos realizados. El equipo se encargó de examinar en específico una especie particular de briozoos llamada Securilustra securifrons, consiguiendo finalmente el resultado mediante un nuevo enfoque de 8 nuevas moléculas sintéticas con potencial terapéutica y la promesa de una nueva química nueva para el futuro. Investigadores de Alemania y China de la construcción intentan tomar un rumbo de desarrollo económico más sustentable y biológico al momento de realizar materiales de construcción. Por ejemplo, al realizar un componente de hormigón elaborado a base de áridos reciclados, ceniza de cascarilla de arroz, con un aislamiento de paja de arroz. Esperemos que podamos ver estos materiales desarrollados rápidamente. En un nuevo informe, investigadores del Ivy Business School ofrecen una investigación basada en evidencia sobre las mejores prácticas y recomendaciones críticas para una agricultura que respalde los ecosistemas a través de principios agrícolas naturales, como se hacía antes, de hecho, un método conocido como agricultura regenerativa. Algunos beneficios de esto sería un control natural de plagas, una mejor salud del suelo, un suelo más vivo, menor erosión, una mejor calidad del agua, un mejor soporte para la vida natural alrededor de los cultivos y una mayor resiliencia frente al cambio climático. Pese a los muchos beneficios que representa esta nueva cultura de agricultura regenerativa, señalan que todos se benefician y todos parecen estar comprometidos con ello, pero al final nadie está dispuesto a cambiar el modelo de negocio ni la cadena de valor y el modelo de valoración para priorizar realmente esta cultura, que no puede suceder de un día para otro, sino que tiene que comenzarse y ver sus frutos al transcurso de los años. Algo como muchas veces hemos escuchado, tal vez una falta de voluntad política o una voluntad de arriesgarse un poco para mejorar nuestras perspectivas frente al cambio climático. Utilizan inteligencia artificial para ayudar a proporcionar el mapa más completo de interacciones clave para la supervivencia bacteriana. Este sería el mapa más completo del interactoma esencial bacteriano, es decir, cómo las proteínas se combinan e interactúan para realizar las funciones esenciales para su supervivencia. Esta investigación, publicada en la revista eLife, utilizó la herramienta de inteligencia artificial AlphaFold para predecir y modelar más de 1400 interacciones. Los resultados revelan detalles previamente desconocidos de estos mecanismos
y ofrecen objetivos potenciales para el desarrollo de nuevos antibióticos. Investigadores del ETRI han presentado una tecnología que combina la inteligencia artificial generativa y la inteligencia visual para crear imágenes a partir de entradas de texto en tan solo 2 segundos, impulsando el campo de la inteligencia visual generativa ultra rápida con un consumo menor de recursos. Los 3 modelos Koala del ETRI desarrollados internamente se han lanzado en el entorno de Hugging Face. Las anomalías en el ADN mitocondrial pueden provocar enfermedades genéticas en las mitocondrias, las estructuras celulares que generan la energía necesaria para el correcto funcionamiento de las células vivas en todos los individuos y que cuentan con su propio código de ADN. En un novedoso estudio se explora un método de edición de genes mitocondriales novedoso y preciso que podría revolucionar el tratamiento de este tipo de enfermedades genéticas del ADN mitocondrial. Investigadores de la UNIST desarrollan una tecnología que puede reconocer las emociones humanas en tiempo real. Esta tecnología innovadora podrá revolucionar varias industrias, incluidos por supuesto los sistemas portátiles de próxima generación que brinden servicios basados en las emociones. El equipo ha desarrollado un sistema multimodal de reconocimiento de emociones humanas que combinarían datos de expresión verbal y no verbal para utilizarla de manera eficiente esta información para reconocer una emoción humana de manera integral. Por primera vez, investigadores de la Universidad de Minnesota Twin Cities y la Universidad de Illinois Urbana-Champaign han demostrado que es posible proporcionar predicciones precisas y de alta resolución de los ciclos de emisión de carbono en los agroecosistemas, lo que podría ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Investigadores combinan un modelo de aprendizaje profundo con datos experimentales para decodificar la actividad neuronal de un ratón. Usando este método pueden determinar con precisión dónde está el ratón dentro de un entorno abierto y en qué dirección está mirando, simplemente observando sus patrones de activación neuronal. Al ser capaces de decodificar la actividad neuronal de esta manera, se podría proporcionar información sobre la función y el comportamiento de neuronas individuales, incluso de regiones enteras del cerebro, así también como informar para el diseño de máquinas inteligentes que actualmente tienen dificultades para navegar de forma autónoma. En un nuevo estudio dirigido por Yale se ha descubierto que las células madre son capaces de migrar para ayudar a reparar células pulmonares dañadas causadas por lesiones como infecciones virales o bacterianas. Investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks han ideado una manera de detectar de forma remota grandes deslizamientos de tierra a los pocos minutos de ocurrir y determinar rápidamente si están cerca de aguas abiertas y si presentan un peligro de tsunami. Esto es importante ya que posibles tsunamis causados por terremotos o maremotos son seguidos y detectados, pero no por deslizamiento de tierra. Esto es más importante recientemente, ya que debido al calentamiento del clima, esto está provocando retroceso de glaciares, dejando atrás valles y laderas que han perdido su soporte. Esto puede resultar importante especialmente en regiones como la costa sur de Alaska, ya que enormes masas de tierra pueden derramarse, de hecho lo están haciendo, hacia el agua y provocar de esta manera tsunamis que pueden ser muy peligrosos. En diversos estudios se ha demostrado que Marte fue alguna vez un mundo húmedo. El registro geológico del planeta rojo muestra evidencia de agua fluyendo en la superficie, desde deltas de ríos hasta valles excavados por inundaciones repentinas y masivas. Pero un nuevo estudio muestra que no importa cuánta lluvia hubiera caído sobre la superficie del antiguo Marte, muy poca de esta se llegó a filtrar hacia un acuífero en las tierras altas del sur del planeta, ya sea para buscar signos de vida antigua o tratar de sustentar a los próximos exploradores humanos o fabricar combustible para cohetes. Para regresar a la Tierra será siempre esencial saber cómo se maneja el sistema hídrico del planeta rojo. Un equipo de ingenieros fotónicos afiliados a varias instituciones de China ha desarrollado un nuevo tipo de DVD óptico capaz de almacenar hasta 1 petabyte de datos. Los DVDs tradicionales, si recuerdan, tenían la capacidad de almacenar 4.5 gigabytes. Este tipo nuevo de DVD sería capaz de almacenar 1 millón de gigabytes. Lograron esto usando un nuevo método
para almacenar datos en 3D. En lugar de una sola capa, lo lograron hacer hasta en 100 capas diferentes en el mismo DVD, grabando las capas individuales utilizando patrones especiales de luz y un tinte en el recubrimiento que permitiría grabado a escala de nanopartículas. Esto es lo que les permitió grabar datos a este nivel sin precedentes. En septiembre del 2023, países de todo el mundo firmaron un acuerdo histórico para proteger los océanos del mundo, que cubren aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. La Unión Europea elogió el Pacto de las Naciones Unidas, conocido como Tratado de Alta Mar, que lleva más de una década en preparación. El tratado tiene como objetivo proteger el 30% de los océanos para el 2030. La Unión Europea se ha comprometido a proteger al menos el 30% de sus áreas marítimas durante ese periodo a través de una misión especial llamada Restaurar nuestros océanos y aguas, cuyo núcleo implica la investigación. El océano Atlántico juega un importante rol en cuanto se trata de la vida marítima. La importancia de este en parte se debe a que es la segunda masa más grande del mundo después del Pacífico, la masa de agua más grande después del Pacífico, y es único debido a su circulación oceánica a gran escala. Este movimiento de agua y calor desde el hemisferio sur al hemisferio norte no tiene equivalente con otros océanos. Esperemos y vigilemos para que este tratado se cumpla. El humedal de Anzali, la joya ecológica de Irán, podría secarse para el 2060. El humedal Anzali se encuentra en el norte de Irán, donde 9 ríos principales desembocan en el mar Caspio. El humedal es una de las lagunas de agua dulce más grandes del mundo, albergando al menos 150 especies de aves residentes y migratorias, 49 especies de peces y una multitud de mamíferos, anfibios y reptiles. Ayuda además a impulsar la economía pesquera y agrícola local y atrae a más de 180,000 visitantes al año. Sin embargo, de 1930 a 1989, el humedal se redujo de 258 kilómetros cuadrados a solo 52 kilómetros cuadrados, perdiendo alrededor del 80% de superficie de agua en el proceso. El proceso de desecación ha continuado, por supuesto, lo cual puede atraer una disminución en la pesca hasta un colapso ecológico total, inclusive la muerte del humedal. Para evitar este destino, un estudio recomienda la gestión de cuencas y agricultura que deben de extraer mucha menos agua, aportar menos sedimentos y añadir menos contaminantes que en las últimas décadas para salvar el humedal, escriben los autores. Un equipo de científicos de polímeros desarrolla un aditivo que puede reciclar una amplia gama de plásticos. Estos investigadores de la PSE optan por una vía química de reciclaje, lo cual facilitaría mucho el reciclaje mecánico que se hace hasta la fecha de plásticos. Científicos consideran estar más cerca de encontrar la teoría de la gravedad cuántica después de medir la gravedad a nivel microscópico. Físicos de la Universidad de Southampton, en colaboración con científicos de Europa, detectaron con éxito una débil atracción gravitacional sobre una partícula diminuta utilizando una nueva técnica. Aseguran que esto podría allanar el camino para encontrar la elusiva teoría de la gravedad cuántica. Al comprender la gravedad cuántica, se podrían resolver algunos de los misterios del universo, como cómo comenzó, qué sucede dentro de los agujeros negros o incluso unir todas las fuerzas en una gran teoría, señalaron. Un nuevo estudio revela que los empleados que utilizan el mindfulness, es decir, que son más conscientes del presente en el lugar de trabajo, están mejor protegidos contra el estrés, la ansiedad y la sobrecarga. El mindfulness implica un estado de conciencia en el que se presta atención al momento presente de forma intencionada y sin prejuicios, dándole prioridad a pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro. La investigación señala que esto puede ayudar a prevenir peligros en el lugar de trabajo digital, además de otros riesgos psicosociales y físicos. Ayudar a los empleados a fomentar la conciencia plena del presente cuando se trabaja en un ambiente de oficina o digitalmente puede ayudar también en general a su bienestar. La India planea incluir un helicóptero en su próxima misión a Marte. Su primera misión fue el Mars Orbiter Mission, también apodada Mangalyaan, que se lanzó en 2013 y estuvo operacional dando vueltas en la órbita de Marte hasta el 2022, hasta que se perdió contacto con el satélite orbitador. Para su siguiente misión a Marte, para el 2030, planean incluir un helicóptero similar al Ingenuity que acompaña actualmente al Perseverance de la NASA.
La misión principal del Ingenuity, recordemos, requería 5 vuelos de demostración de su tecnología, pero consiguió realizar 72 salidas exitosas en la delgada atmósfera de Marte, inspirando otras misiones como esta de la India y otra también de China, que también prevé lanzar un diseño de dron para explorar nuevamente Marte. Astrónomos descubren el objeto más luminoso jamás observado, con una masa de 17.000 millones de soles. El objeto es un cuásar llamado J0529-4351, que designa simplemente sus coordenadas en la esfera celeste. Un cuásar es básicamente la luminosidad extrema que es producida por la caída de material en un agujero negro supermasivo. Básicamente los cuásares son los agujeros negros que crecen más activamente en el universo. Con una población que envejece, ofrecer más opciones para el turismo plateado consideran que es una buena vía para el crecimiento de la industria. La Agencia Espacial China planea llevar 2 humanos a la Luna y ha revelado los nombres de los componentes para su próxima misión. La cápsula de 22 toneladas que llevaría a los astronautas a la Luna se va a llamar Mengzuo, que se puede traducir como barco de los sueños, y el módulo de aterrizaje se llamará Lanjue, que significaría abrazo a la Luna. Suponiendo que todo vaya según lo planeado, planean llevar a la Luna a estas 2 personas y un rover para el año 2030. Una nueva investigación propone un novedoso método para detectar los deepfakes creados por inteligencia artificial. Este combina los modelos de Miniception y de memoria a corto plazo, o LSTM, para analizar el contenido de manera más efectiva e identificar imágenes falsas con una precisión superior al 99%. Investigadores aprovechan el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para mejorar las predicciones del clima espacial. Las tormentas espaciales pueden representar un grave riesgo tanto para astronautas como para equipos que se encuentran estacionados en el espacio. Para estas tormentas espaciales identifican 3 niveles de gravedad: las tormentas geomagnéticas, las tormentas de radiación solar y los apagones de radio, provocando asimismo diferentes efectos en la Tierra, como problemas para los satélites, para el sistema de GPS y las comunicaciones, así como para la red eléctrica. Igualmente riesgos para los astronautas, así como las personas en vuelos de gran altitud, aunque también por supuesto estas tormentas geomagnéticas son también las que producen las hermosas auroras que se observan en las regiones polares. Pero debido a los posibles efectos negativos de las tormentas espaciales, los investigadores han desarrollado modelos basados en la física que predicen el sistema de corrientes aurorales basados en las partículas entrantes del viento solar expulsadas por el Sol. Sin embargo, estos modelos hasta el momento, a pesar de que requerían una supercomputadora completa para ser predichos, seguían siendo lentos y complejos de hacerlos funcionar. Ahora los investigadores han creado un emulador basado en el aprendizaje automático que imita simulaciones de sistemas de corrientes aurorales basadas en la física mucho más rápidamente y con un costo mucho menor en potencia informática, en lugar de usar ahora toda una supercomputadora para este tipo de predicciones. Lo pueden hacer ahora simplemente con inteligencia artificial y un ordenador portátil, de forma más rápida, económica y efectiva. Las baterías de los autos eléctricos podrían ahora integrar una capa de diamantes. Investigadores de Fraunhofer Gesellschaft han logrado desarrollar nanomembranas finísimas a partir de diamantes sintéticos que pueden integrarse en componentes electrónicos, reduciendo así la carga de calor local hasta 10 veces. Esto ayudaría a mejorar el rendimiento en carretera y la vida útil de los coches eléctricos, reduciendo además significativamente el tiempo de carga de la batería. Investigadores encontraron 8 nuevas especies de abejas enmascaradas en el dosel del bosque, es decir, cerca de las copas de los árboles, 6 en Fiji, una en la Polinesia Francesa y otra en Micronesia. Esto gracias a la técnica de buscar las abejas a una mayor altitud, ya que normalmente se solían buscar al ras del suelo. Gracias a esta nueva técnica esperan encontrar muchas más. Actualmente se conocen alrededor de 21.000 especies de abejas,
Se considera que hay muchas más por descubrir, pero también esto es una carrera contra el tiempo, ya que los dos desafíos para las abejas, la pérdida de hábitat y el cambio climático, dificultan su encuentro. Identificar y proteger las especies de abejas puede ayudar a evitar que éstas desaparezcan eventualmente. Investigadores han observado uno de los agujeros más pesados jamás medidos para intentar averiguar por qué es que no han completado su fusión después de tanto tiempo. Este objeto binario en la galaxia elíptica B20402-379 tiene ya bastante tiempo sin completar su fusión. Cuando dos galaxias se fusionan, los agujeros negros supermasivos respectivos en el centro de cada una de sus galaxias se lanzan uno sobre otro y su órbita mutua se ralentiza por la transferencia de energía a las estrellas circundantes hasta que se acercan en una órbita lo suficiente estrecha para completar su propia fusión. Este objeto binario de aproximadamente 28.000 millones de veces el tamaño del Sol, el agujero negro binario más pesado jamás medido, al parecer al acercarse arrojaron tanta materia en el proceso que no quedó suficiente para reducir aún más su velocidad, durando en esta danza por los últimos 3.000 millones de años. La Comisión de Servicios Públicos de California autorizó a la empresa Waymo a ampliar sus servicios de flota de robotaxis a Los Ángeles y ciudades al sur de San Francisco. Aunque estos servicios no han estado exentos de algunas complicaciones, cada vez es más común verlo en ciudades de California. Elon Musk demanda a OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, por haber traicionado su misión. Señala: Musk ayudó a crear OpenAI en el 2015, sin embargo lo abandonó en el 2018 y en este momento en tribunales alega que OpenAI se había comprometido a mantener abiertos sus archivos y sus investigaciones al momento de encontrar una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial que no puede distinguirse nada de una inteligencia humana o inclusive que la supere, lo cual interesantemente, señala Musk, ya fue alcanzado en el momento de desarrollar GPT-4. Elon Musk exige que OpenAI abra su investigación públicamente y ni que ella ni Microsoft, quien hizo una inversión millonaria en esta empresa, sean capaces de recibir ninguna remuneración económica debido a estas investigaciones, ya que eso estaba implicado en los papeles de la fundación de la empresa. En un paso más en la investigación sobre los orígenes de la vida, se publica un estudio que apoya la teoría sobre el mundo de ARN, el ácido ribonucleico, que es el que va a dar paso después a la formación de proteínas y posteriormente del ADN. En este estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences se revela que una enzima de ARN puede hacer copias precisas de otras cadenas de ARN funcionales, al mismo tiempo que permite que surjan nuevas variantes de la molécula eventualmente, lo que le daría una capacidad básicamente de evolución a escala molecular en el ARN, permitiendo la formación de moléculas más avanzadas que se podrían ir volviendo en moléculas cada vez más grandes y más complicadas, respondiendo a la dinámica de su entorno, permitiendo así la evolución de material básicamente inerte hacia el paso de la organización más compleja que conlleva la vida. El ARN se encuentra en todas las células, procariotas y eucariotas, es decir, sin núcleo y con núcleo, y es el único material genético de muchos virus, además. Investigadores e instituciones del estado de Sao Paulo en Brasil han desarrollado un método para eliminar del agua la levofloxacina, un antibiótico muy utilizado ampliamente, pero que debido a su baja degradabilidad se convierte en un contaminante bastante peligroso que puede tener efectos de alteración endocrina y un impacto sobre el medio ambiente en general. Lograron degradar el antibiótico después de diferentes procesos como la electrólisis y la fotoelectrólisis. El material mostró una excelente actividad
fotoelectrocatalítica y estabilidad, así como una gran superficie electroquímicamente activa. Consideran que sus resultados fueron bastante satisfactorios y ofrecen buenas perspectivas para el tratamiento y eliminación de contaminantes orgánicos del agua. Científicos del INRAE se propusieron estudiar cómo se daba la evolución en los árboles. Este estudio lo realizaron en la Guayana Francesa, cubierto en un 96% por bosque tropical. Al estudiar las ramas expuestas a la radiación UV, notaron que no había prácticamente ninguna modificación en su ADN, pero sí lo había en los frutos, dando así potenciales variaciones para la siguiente generación y la posibilidad de que nazcan nuevos especímenes con algunos ajustes a su medio ambiente que le puedan favorecer la supervivencia de la especie, por supuesto. Los seres humanos hemos consumido los granos de las almendras al menos por los últimos 13.000 años, alcanzando una producción mundial actual de 4.1 millones de toneladas y creciendo, por supuesto, aunque ahora con algunos recursos hídricos limitados y la inestabilidad climática se ha subrayado la necesidad de buscar el ADN más resiliente y adecuado de las almendras para los nuevos desafíos naturales que se vienen. Para buscar mejorar esta diversidad genética en las almendras, investigadores han profundizado su conocimiento en el germosperma disponible en las fundaciones para la mejora de las plantas perennes para alimentos y bioenergía, así como del Sistema Nacional de Germosperma Vegetal, esperando replantearse el mapa de siembra a partir de estos recursos de ADN disponibles en la actualidad. Un primer grupo de 300 mujeres capacitadas para volar drones trabajan ahora como hermanas dron, teniendo la oportunidad de obtener un trabajo bien remunerado, fumigando tierras de cultivo a distancia, evadiendo así el estigma de trabajar que las mujeres hindúes todavía sobrellevan. En este nuevo programa trabajarán como pilotos y enfrentarán así sus gastos personales. Planean que pronto el programa Hermanas Drone emplea un total de 15.000 mujeres en todo el país. La ciudad de Nueva York ha iniciado un ambicioso programa de recolección de desechos orgánicos a gran escala para compostaje con fines agrícolas. La ciudad de Nueva York genera alrededor de 11.000 toneladas de desechos diarios y por lo menos un tercio de esos son orgánicos. La instalación en Staten Island procesará casi 100.000 toneladas de desechos orgánicos anualmente gracias a un novedoso método de tratamiento acelerado conocido como pila estática aereada de compostaje, reduciendo así a la mitad el tiempo de descomposición normal. Un interesante plan que puede traer beneficios económicos a las ciudades, así como beneficios al medio ambiente. Investigadores proponen que depredadores naturales como pájaros, escarabajos o insectos, si son manejados adecuadamente, podrían ser una alternativa eficaz a los pesticidas, manteniendo de esta forma bajas las poblaciones de plagas en los cultivos, aumentando al mismo tiempo su rendimiento natural. Los investigadores se sorprendieron además al descubrir que incluso una sola especie de depredador natural puede ser tan efectivo como múltiples especies presentes. Investigadores de la inteligencia artificial DeepMind de Google han anunciado el desarrollo de Genie, una nueva aplicación capaz de transformar una sola imagen estática en todo un videojuego 2D que pudiera ser jugado de inmediato. Imagínate las posibilidades, puedes pedirle a otra inteligencia artificial que cree una imagen de un videojuego y después Genie produciría un videojuego real inmediatamente para ti. España y Kenia han suspendido temporalmente el permiso de la compañía WorldCoin para escanear el iris de las personas a cambio de algo de su criptomoneda. Esto debido a dudas que tienen sobre el correcto uso de la información biométrica que están recopilando a nivel mundial, aunque ellos aseguran que solo es para crear una forma de identificación única y segura. Gobiernos de otros países de Europa también ya investigan la seguridad de la información recabada por esta compañía, fundada además por Sam Altman, conocido también por ser el CEO de OpenAI. De acuerdo con un estudio publicado en el International Journal of Science Education, clases con menos alumnos no ayudan a mejorar las calificaciones o la resiliencia de los alumnos. En este estudio, realizado con 2.700 estudiantes desfavorecidos de secundaria de Japón y China, se indica que más bien la resiliencia iría acompañada de la calidad de los docentes, como aquellos con altos estándares de disciplina y que utilizan su experiencia para mejorar el aprendizaje. Con este estudio, instan a las autoridades a dejar de invertir recursos en
tener clases más pequeñas, como es la tendencia actualmente, y más bien invertir en mejores y más capacitados maestros. Según hallazgos publicados en la revista Nature Reviews Earth and Environment, se sugiere que el primer día sin hielo en el Ártico podría verse en los próximos 10 años, adelantando por más de una década la fecha pronosticada anteriormente. Las principales causas de esto, por supuesto, son las emisiones de gas de efecto invernadero. La proyección incluye el hecho de que los gases sigan aumentando, o al menos no disminuyan en nada a la tasa actual. La buena noticia sería que el hielo marino ártico es resistente y puede regresar en tan solo 10 años si el aire se limpia y la atmósfera se enfría, señalan. En un nuevo estudio publicado en la revista New Phytologist, un equipo de científicos del Real Jardín Botánico de Kew predijo por primera vez el riesgo de extinción de cada una de las 328.565 especies conocidas de plantas con flores. Esto significaría que cualquier investigador del mundo o cualquier persona con un jardín podría buscar su especie en línea y ver inmediatamente si ésta tiene un nivel de riesgo y tomar así mejores decisiones para su cuidado y propagación. Estas predicciones de riesgo para las plantas fueron hechas con ayuda de una inteligencia artificial y pueden servir de base para que otros científicos retomen la investigación específica de ciertas especies y la validen por su cuenta. Esto ayudaría a evitar la pérdida silenciosa de especies en peligro de extinción y le daría herramientas a los que estén interesados en tomar acciones para su conservación. Los neutrinos de alta energía son partículas extremadamente raras y hasta el momento muy difíciles de detectar y de estudiar. Artículos recientes publicados en el Physical Review D y The Astrophysical Journal Letters encontraron que las supernovas cercanas podrían ser fuentes prometedoras de neutrinos de alta energía. Por ello, nuevos estudios exploran la posibilidad de detectar estos neutrinos utilizando detectores como el Atlas del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que debería poder caracterizar el sabor de los neutrinos y diferenciar además entre neutrinos y antineutrinos. Y esto podría tener implicaciones interesantes para investigar la física más allá del modelo estándar. Alrededor de un tercio de las personas autistas no puede comunicarse mediante el habla y a la mayoría no se les proporciona ninguna alternativa eficaz. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Autism sugiere que muchas de estas personas comprenden y reaccionan a las palabras escritas a pesar de no haber sido alfabetizadas, es decir, que lo aprendieron por su cuenta, lo que plantea una interesante posibilidad para que puedan comenzar a expresarse mediante la escritura. Una tecnología de inteligencia artificial logró una tasa de detección perfecta de forma precisa e independiente de casos graves de una afección que causa ceguera y que afecta a los bebés nacidos prematuramente. En la investigación publicada en el JAMA Ophthalmology, señalan que esta tecnología tiene el potencial de expandir la detección de retinopatía del prematuro a todo el mundo y aplicar un tratamiento que salve la vista del neonato. La condición afecta al menos a 50.000 bebés al año que quedan ciegos por esta afección. La ceguera es solucionable en los bebés si se detecta a tiempo. El problema es que no siempre hay un especialista a la mano calificado para reconocerla cuando nace el bebé prematuro. Mediante esta inteligencia artificial entrenada con 12.000 imágenes de la condición, señalan que fácilmente se puede extender el diagnóstico a todos los bebés prematuros y que en el caso de comunidades remotas se podría acceder también a esta tecnología simplemente mediante una cita de telemedicina, señalan. Un buen uso en este caso de la inteligencia artificial. Un estudio realizado por el Instituto de Investigación del Corazón de Australia ha descubierto que el brócoli podría prevenir y tratar infartos y accidentes cerebrovasculares, además de mejorar el rendimiento de los medicamentos anticoagulantes posteriores. Los accidentes cerebrovasculares son una de las 5 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Algo de lo más interesante en esta investigación es que descubrieron que este compuesto natural a partir del brócoli no causa ningún signo de sangrado, que es un efecto secundario común en los agentes anticoagulantes administrados como tratamiento actualmente. ¿Cómo resolver un crimen en el espacio? Proviniendo a la naturaleza humana, investigadores comienzan a fundar una ciencia astroforense para la investigación de posibles crímenes cometidos en el espacio, una disciplina en la que se puede analizar cómo fluidos tales como la sangre se mueven en el espacio y qué tipo de patrones de manchas pudieran proyectar en la microgravedad. Un desafío interesante ahora que se tiene previsto que el programa Artemis de la NASA lleve astronautas a la Luna y establezca ahí un laboratorio orbital permanente
aproximadamente para finales de esta década. Esta investigación, por supuesto, no se limitaría a la ciencia forense, sino también a las ciencias naturales en general, cómo la dinámica de fluidos se ve afectada por la falta de gravedad. Para el primer estudio al respecto, publicado en Forensic Science International Reports, se utilizó un avión de investigación de vuelo parabólico que induce periodos cortos de microgravedad gracias a su trayectoria de vuelo hacia arriba y luego en caída libre. Investigadores de la Universidad de Aston han conseguido enviar datos a una velocidad de 301 terabits por segundo, es decir, a 4.5 millones de veces más rápido que la banda ancha promedio actual, usando una única fibra óptica estándar. Esto lo lograron abriendo nuevas bandas de longitud de onda no utilizadas normalmente en la fibra óptica, desarrollando nuevos dispositivos llamados amplificadores ópticos y ecualizadores de ganancia óptica. Esto podría llevar a aumentar la capacidad de transmisión en la red troncal y a conexiones enormemente mejoradas para los usuarios finales. Además de mejorar la transmisión de datos, ayudaría a mantener bajos los costos al usar el mismo tipo de fibra óptica usada actualmente, pero alcanzando estas enormes velocidades de transferencia de datos. La empresa Neuralink de Elon Musk presentó a la primera persona que recibió su implante cerebral, un hombre de 29 años que ha estado paralizado de los hombros hacia abajo por 8 años debido a un accidente de buceo. Él indicó que ahora puede usar el Neuralink para jugar ajedrez en línea, algunos videojuegos y usar una computadora, mediante esta interfaz cerebro-computadora que decodifica la intención del movimiento interpretando las señales cerebrales del usuario. El Neuralink le fue implantado en enero de este año y en febrero Elon Musk reportó que el paciente se recuperaba bien y ahora lo presenta finalmente ya utilizando algunas de las funciones básicas del Neuralink. Los críticos del proyecto señalan la falta de transparencia que ha habido en el proceso, mientras que otros indican que no habría nada que temer, mientras que ya surgen además otros competidores en el panorama, presentando interfaces similares cerebro-computadora. ¿Qué te parece a ti? ¿Estaré listo para usar uno de estos? Un estudio sugiere que la presión arterial alta podría comenzar con la obesidad infantil. Una investigación presentada por el Congreso Europeo de este año sobre obesidad en Venecia muestra que la presión arterial en personas adultas aumenta en relación lineal con un índice de masa corporal infantil más elevado hasta los 8 años y durante la pubertad hasta antes de los 20 años. La presión arterial alta entonces podría originarse en la juventud, dado que el exceso de masa de grasa induce a la inflamación crónica de bajo grado y la disfunción endotelial y la alteración del funcionamiento de los vasos sanguíneos desde la niñez. Este estudio es importante dada la creciente oleada de obesidad entre niños y adolescentes y sugiere que deberíamos de ampliar el foco de atención de la presión arterial alta en adultos e incluir a personas en grupos de edades más jóvenes también para tratar este mal tan extendido. En un estudio realizado por investigadores de la UCLA, encontraron que si se les ofrece una recompensa, en este caso de $40 en 7 días, o la opción de obtener $60 en 30 días, la mayoría de las personas tendían a optar por la opción impaciente cuando ésta se les ofrecía primero. Sin embargo, el porcentaje podía cambiar cuando la primera opción era la opción paciente. Igualmente encontraron que si se les daba un poco más de tiempo, a veces solo un par de segundos más para tomar la decisión, también tendían en un mayor porcentaje a elegir la opción paciente, con la que conseguirían más recursos. Es decir, que enfatizando la mayor cantidad que obtendrán esperando un poco más, se podría educar a alguien o a uno mismo para trabajar o esperar un poco más para obtener mayores recompensas. En un nuevo estudio publicado en BMJ Global Health, indican que cambiar simplemente nuestra fuente de proteínas de carne roja por sardinas o por peces forrajeros, es decir, peces pequeños como los arenques o las anchoas, podrían salvar cientos de miles de vidas para el año 2050. La elección de pequeños peces forrajeros para este cambio se debería a que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, DHA y EPA, conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular. Además, son una fuente abundante de calcio y vitamina B12. Y finalmente, pero no menos importante, son los que tienen menor huella de carbono de cualquier otra fuente de alimento animal, lo que los convierte en una opción ambientalmente mucho más amigable. Esto además indican podría prevenir entre 500,000 y 750,000 muertes relacionadas con la dieta para el año 2050, con enfermedades relacionadas como accidentes coronarios, accidentes cerebrovasculares, diabetes, entre algunas otras. Los investigadores además recomiendan el aumento en la producción de estos llamados peces forrajeros
como una opción al acceso a proteínas de alta calidad a un menor costo, ampliando así el rango en el que se puede acceder a ello para poblaciones de no tan altos ingresos. Además, complementan el estudio promoviendo el uso de microalgas ricas en nutrientes como alimento para estos peces, lo que podría ayudar a un suministro sostenible de proteína sana, económica y deliciosa. En un estudio publicado en Nature Geoscience, dieron a conocer que la ingeniería de nubes marinas podría ser una herramienta clave para el enfrentamiento al calentamiento global. Esto lo hicieron no solo mediante la inyección de aerosoles para crear brillo en las nubes, sino aumentando la cantidad de cobertura de las nubes existentes, logrando entre un 60 y un 90% del efecto de enfriamiento. Esto sería, por supuesto, solo un tipo de analgésico, pero podría servir mientras se abordan las causas reales y de fondo del cambio climático. Esto se realiza rociando pequeñas partículas de aerosoles en la atmósfera para mezclarlas con las nubes, aumentando así la cantidad de sol que reflejan. Sin embargo, esto es un trabajo que todavía está en estudio y se desconocen aún a largo y mediano plazo cuáles son las consecuencias reales de manejar un enfriamiento planetario de esta manera. El dilema entre preservar la biodiversidad y aumentar la producción agrícola es algo que no se ha podido resolver y que ha mantenido desconcertados a todos los expertos durante años. ¿Cómo sería posible conseguir ambos objetivos a la vez sin que uno bloquee al otro? Un grupo de investigación de la Universidad de Hohenheim y de la Universidad Técnica de Múnich han abordado este desafío con una perspectiva prometedora y novedosa. El desafío, señalan, radica también en los diferentes horizontes de logros que requiere cada actividad. Mientras las prácticas agrícolas se centran en objetivos económicos y de corto plazo, los objetivos ecológicos son a largo plazo y evidentes solo al ver el cuadro completo. Para resolver este complejo problema se requerirá la colaboración entre ciencias naturales, ciencias sociales, ingeniería e informática, así como una colaboración muy cercana entre ciencia y conocimiento práctico. A todo esto le han llamado inteligencia híbrida, lo que por ejemplo pudiera ser organizar pagos grupales a los agricultores para que protegieran la biodiversidad a la vez que siembran sus cultivos. Estos pagos grupales, aunados a un análisis hecho con inteligencia artificial y otros sistemas medioambientales, podrían facilitar plataformas de comunicación que fomenten la planificación de proyectos conjuntos y el intercambio de información útil entre investigadores y grupos de agricultores. Además, el uso ético de este programa sería por supuesto crucial para llevarlo a un buen destino. Muchas gracias por llegar hasta acá, no olvides seguirnos y darle me gusta para más de Ciencia y Futuro.